Bueno, buenos días tengan todos. Buenas noches, tardes, pastor. Es días para los que llegaron tarde. Sí, es noches para los que llegamos temprano. Llegaron tan tarde que llegaron de día, por eso digo. Buenos días para los que llegaron tarde. Quiero hablar acerca del propósito. Es un tema que ya tenía pensado. Vamos a Salmos 138:8. Salmos 138:8 dice en esta versión: el Señor llevará a feliz término su acción en mi favor. Señor, tu amor es eterno, no dejes incompleto lo que has emprendido. Dios cumplirá su propósito en mí. Le dijo a Jacob: no te dejaré hasta que haya cumplido mi propósito en ti. Esa es una de las promesas de las que yo me he agarrado, porque todos hemos pasado como momentos difíciles, ¿no? Aunque seamos cristianos, de repente Jesús dijo: imposible es que no haya pruebas, pero hay de aquel por quien vienen. Y hay pruebas, y de repente a veces nosotros, pues por cabezones, hacemos las pruebas más grandes de lo que son. Y esta es una palabra que me ha traído calma, que me ha traído ánimo, que ha renovado mis fuerzas, porque sé que lo que Dios empezó en mí, Dios lo va a completar. Ahora, déjame decirte una cosa: si no trabajamos en el propósito que Dios tiene para nosotros, porque hay varios propósitos, un propósito como padre de familia, propósito como emprendedor, como negociante, propósito como hijo de Dios, hay un propósito general y hay un propósito específico. Y si no encuentro el propósito en mi vida, nunca voy a ser feliz. Nunca voy a ser feliz. Acabo de terminar un libro sobre finanzas y decía este hombre: si ahorita te heredaras, no sé, 100 millones de pesos, ¿seguirías trabajando donde estás trabajando? No. Si no, es que no estás trabajando de acuerdo a tu propósito, porque hay gente que le gusta lo que hace y así gane lo que gane, va a seguir trabajando lo mismo. ¿Por qué? Porque está feliz donde está haciendo su propósito. Dice, los millonarios han hecho lo que les gusta, los ha llevado a hacer dinero y por eso nunca se retiran. ¿Alguien sabe quién es Stan Lee? Sí. ¿Quién es? Porque yo no sé. Sí, el creador de algunos cómics, ¿verdad? El Hombre Araña, y sí, tiene muchos. El señor ya tiene más de 80 años, 80 y tantos años. Y en una entrevista le preguntó una mujer: oye, ¿y usted cuándo se va a retirar? Como diciendo, pues ya está viejito, ¿no? Ya. Y le contesta él, dice: uno se retira para hacer lo que uno quiere, pero si estoy haciendo lo que yo quiero, pues ¿para qué me retiro? ¿Me explico? Sí. Estaba haciendo lo que le gustaba hacer. Entonces, cuando tú haces lo que realmente te gusta hacer, no te retiras, así ganes el dinero que ganes. Y de hecho, eso es lo que te va a llevar a hacer dinero, cuando tienes pasión por lo que haces. Si no hay pasión, olvídate. Qué tristeza trabajar en algo que no te gusta. Decía este hombre: estar muertos en vida, porque estás poniendo la mayor parte de tu vida en ese trabajo. ¿Sí o no? Sí. El día tiene 24 horas, 8 las usamos para dormir, 8 para trabajar, 4 para el transporte en el trabajo, entonces se incluyen en el trabajo. Entonces imagínate cuánto tiempo te queda para ti y haciendo algo que no te gusta. Por eso tienes que hallar qué es lo que te gusta, y en eso Dios va a suplir tus necesidades, en el propósito, porque no hemos descubierto cuál es el propósito. Yo platicando con Manuel una vez, que andaba con esta disyuntiva, con esta crisis existencial que a veces nos llega. Dios me dijo: ¿qué eres?
porque de acuerdo a lo que eres es lo que te va, donde va a estar suplida tus necesidades. ¿Eres joyero? ¿Eres fotógrafo? ¿Qué eres? ¿Eres pastor? Si eres pastor, yo soy el que se encarga de ti. Yo tengo cuidado de ti. Entonces, tienes que definir qué es lo que eres. Si lo que estás haciendo no te gusta, cámbiale. Fíjense, vamos a Romanos 9, 10 y 11. Pero no se vuelve una manera de tirar la toalla también muy rápido o ¿cómo? Decir, no me gusta, porque no me gusta. Mira, hay gente que desde chiquito sabe. Y no cambian y no cambian y no cambian. Y hay gente que es como dice la Biblia, de esos de doble ánimo, que nada más están, hoy quiero hacer esto, y mañana otro, y mañana otro, y mañana otro. Pues esa gente no ha hallado su propósito. Y esa gente solita tira la toalla, no necesitas decirle. Ahora, cuando creces y te echas la responsabilidad al hombro, que ese es, yo creo que es el detalle, que dices que tengo que mantener una familia, y dices, voy a trabajar en algo que no me gusta por mantener la familia, y para empezar hiciste las cosas mal. Primero debiste de haber descubierto cuál es tu propósito, qué es lo que te gusta hacer, y una vez trabajando lo que te gusta hacer y ya generando dinero, ingresos, pues entonces te casas. Pero generalmente como buenos mexicanos hacemos las cosas al revés. Primero nos casamos y después la averiguamos, ¿sí o no? Primero nos comemos la torta. Primero armamos una televisión y luego le armamos la Sí, primero nos comemos la torta antes del recreo y ya después ahí veremos cómo la pagamos. Y por consecuentemente eso acarrea problemas en la familia, ¿verdad? Sí. Pero aún así, nunca es tarde. Nunca es tarde. Entonces, la gente que quiere, haya el tiempo. Cuando te gusta hacer algo, hallas el tiempo. Tú ves cómo lo haces, pero en el tiempo lo encuentras. Y cuando no, pues hay 1000 pretextos para no asistir. No, es que hay mucho tráfico. No, es que esta hora del día que tengo que salir. No, es que acabo muy cansado. Pretextos sobran para el que no quiere hacer las cosas. Pero el que quiere hacer las cosas busca el tiempo. Tenemos aquí gente que trabaja y estudia como Checo, trabajando, estudiando todo el día, y logró terminar su carrera. Hoy no vino, le vamos a jalar las orejas, pero Pues es que yo creo que todos, logró. de alguna manera tuvimos que estudiar y trabajar. Amén. Sí, y se puede. Se puede, claro. Se puede. Ok, en Romanos 9, 10 y 11. Dice, pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac nuestro padre. Verso 11, fíjate cómo dice, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. No sé si captas esto, porque es algo muy fuerte. Hay un propósito divino en tu vida. Y a veces pensamos que si nos portamos mal, pues ya no podemos entrarle. ¿Sí? O con fulano, pues no se ha portado bien, pues no tiene por qué, ¿no? El propósito, fíjate, dice, no habían hecho nada ni bueno ni malo, para que el propósito estuviera conforme al que llama, no conforme a las obras, no conforme a lo que hayas hecho. ¿Sí? Tu propósito sigue. No importa lo que hayas hecho o lo que hayas dejado de hacer. ¿Y cuánto tiempo lleves? Porque a veces nuestro propósito queda en stand-by. Y a lo mejor pasan años antes de que lo descubras, pero cuando lo descubres y caminas en él, mira, las cosas fluyen, las cosas se dan y los recursos llegan. Cuando descubres, siempre está ahí latente. A menos que te mueras y nunca lo hayas descubierto. Y qué triste es que una persona se muera sin haber descubierto el propósito y el potencial. Porque van juntos el propósito de Dios junto con el potencial que tienes. Porque tienes un potencial para desarrollar los dones y talentos que Dios te dio. Tienes el don, tienes el talento. Sale un chamaco que es bueno para el balón,
pues hay que desarrollar ese talento, porque si no lo desarrollas, no vas a figurar. Y la gente que desarrolla los talentos son la gente que llega a figurar, y vemos esos jugadores que llegan a ganar hasta millones de dólares. ¿Por qué? Porque desarrollaron un talento. Entonces, el talento no es suficiente. Se necesita el talento, se necesita carácter y desarrollar el talento. Porque en este tiempo nos fijamos más en el talento y nos vale a veces el carácter, y muchas veces el carácter derriba lo que podamos construir con el talento. Yo me acuerdo de Maradona. Maradona ganaba lo que quería, estaba en uno de los mejores equipos, pero el carácter no le ayudaba. Tenía un ¿cómo se llama? Muy malos hábitos, hasta que el equipo se cansó de él y dijo: sabes que serás todo lo bueno que quieras, pero sabes que ya no te aguantamos, ahí nos vemos. Y sabes que de ahí ya no se pudo levantar. ¿No? ¿Mande? Mejor se retiró. Mejor se retiró. ¿Sí? Su carácter, un carácter mal formado, destruyó lo que con el talento había logrado. Por eso les digo, son tres cosas: es el talento, desarrollar el talento y desarrollar carácter. Tenemos que desarrollar carácter. Y hay gente que no cambia, aunque se retire, no cambia. Ese es el carácter. No han formado bien su carácter, o gente que formó bien su carácter. Hablando del rey de Roma, ya ven, para que vean. Ahora sí, dígale buenos días. Buenos días. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Segunda de Timoteo. Oye, ¿dónde dejé mi café? Lo dejé en la mesita de allá. Segunda de Timoteo 1, 9. Que te dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Fíjate, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Te fijas cómo las obras no tienen nada que ver con el propósito? Cuando descubres tu propósito, las obras se dan solas. ¿Sí? Cuando descubres para qué naciste, qué es lo que vas a hacer, las obras se van dando de una manera natural. Y todo obra a tu favor. Hay veces que decimos, ¿no? Fulanito, qué suerte tiene. No es suerte. ¿Sí? Está haciendo lo que debe en el momento que debe de hacerlo. Cuando haces lo que debes en el momento que debes, las cosas se dan. Pero cuando no haces lo que debes o no las haces en el momento. Hay un pasaje en la Biblia, en el Viejo Testamento, cuando salen de Egipto, Dios les dice que vayan a conquistar la tierra, y se acuerdan que se ponen a llorar, que ya hay gigantes, que no quieren ir, que no sé qué. Y entonces Dios se enoja con ellos y les dice: ¿saben qué? Entonces van a morir en el desierto y sus pequeños son los que van a entrar. Y entonces de repente una tribu dice: está bien, sí entramos, vamos a pelear. Y Moisés dice: ya no vayan, ya la orden tenía tiempo de caducidad, no vayan, no, que sí, que vamos. Y se meten y les ponen una arrastrada. ¿Por qué? Porque lo hicieron fuera de tiempo. ¿Sí? Voy a hacerles una pregunta. Porque estamos hablando de obras y estamos hablando de propósito. Hay dos tipos de obras: las obras de la ley, que son hacer para merecer, y las obras de fe, que es porque creo, actúo. Son dos diferentes. Esto se los pregunté hace mucho no sé si aquí, pero en un congreso lo pregunté, y la gente se quedó así con los ojos cuadrados. ¿Dios espera que te portes bien? No. Sí, Dios espera que Fíjate, vamos a Mateo 19, 17.
Mateo 19, 17. 19, 17. Y él le dijo, o sea, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. ¿Cuántos hay buenos? Uno. ¿Quién? Dios. Solo Dios. ¿Y todos los demás? Nada. Jesús dijo, si ustedes siendo malos, así dijo, ¿no? Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que les pidan? ¿Sí o no? Sí. Entonces Dios ya sabe que somos malos. Si hay un perro bravo, ¿qué esperas de ese perro? Que muerda. Tú no esperas otra cosa, ¿verdad? De una persona mala esperas cosas malas. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Dios no espera que nos portemos bien, porque sabe que no podemos. ¿Sí? Pablo dice en Romanos 7, 14 en adelante, ay miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Porque quiero hacer lo bueno, pero no puedo, y lo malo que no quiero hacer termino haciéndolo, dice Pablo. Entonces dice, resulta que ya no soy yo el que hace, sino el pecado que mora en mí. Entonces empieza ahí la lucha, ¿no? Entonces lo que está diciendo Pablo es que yo por mi propia cuenta no puedo portarme bien. Dios sabe que no puedo portarme bien por mi propia cuenta, ¿sí? Por eso dice que Él es el que pone el querer como el hacer. Acércate a mí, dice la Biblia, ¿no? Cuando tú te acercas a Dios, Dios que es fuego consumidor y como jabón de lavadores, cambia y modifica tu conducta, cambia tu vida, y al cambiar tu vida, tu conducta es modificada. ¿Sí o no? Sí. Hebreos 10, 9 y 10. Hebreos 10, no, Hebreos 13, perdón. Hebreos 13, 20, 21. No sé por qué saqué 10. Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eternos, os haga aptos para toda buena obra. O sea, yo por mi cuenta no soy apto para hacer nada bueno. Él me capacita, ¿sí? Él me hace aptos para toda obra buena, para que yo haga su voluntad. Fíjate lo que dice a continuación. Haciendo Él, ¿quién es Él? Dios. Haciendo Dios en mí lo que es agradable delante de Él. Haciendo Él en mí lo que es agradable delante de Él. ¿Te fijas? Él pone en mí lo que debo de hacer, porque yo por mi cuenta no puedo hacerlo. O sea, yo por muchos años intenté cambiar, leí libros de autoayuda y no me sirvieron para nada. Recibí a Jesús como Señor y Salvador y mi vida cambió. Cambió mi vida y cambió mi conducta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque el hombre es malo por naturaleza. Pero también la palabra es que ya no pertenecemos a este mundo. Sí, ya no. Ahora pertenecemos al reino. Pero si tú lees Romanos 7:14, sigues viviendo en esta carne, y en esa carne mora el mal, dice la Biblia. ¿Quieres que lo leamos? No, es que después de eso, al final Pablo en sus últimas cartas termina diciendo, al principio dice que no puede ser bueno, pero termina diciendo, imítenme a mí, sí, como yo imito a Cristo. Y aún así le fallaba. Por eso tenía un aguijón en la carne, que lo abofeteaba cada vez que se gloriaba, le gustaba gloriarse. Entonces él mismo dice, no es que sea perfecto, pero una cosa hago, corro hacia la meta, al supremo llamamiento, que dice, estoy en camino de. Por eso dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del varón perfecto. ¿Hasta que cuándo? Pues, o sea, estamos en camino de, pero pues el tramo es largo. ¿Sí? Romanos 7:14 vamos a leer. Fíjate, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjate qué grueso está. Y es San Pablo el que está hablando. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago
lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Fíjate, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está dentro de mí, pero no el hacerlo. O sea, quiero hacerlo bien, lo bueno, pero no puedo. O sea, en mis fuerzas no está el poder llevarlo a cabo. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está dentro de mí. ¿Sí? En mí, dentro de mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Y al final da la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por eso es que venimos a Cristo y somos crucificados juntamente con Él. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Entonces, mientras más esté pegado a Dios, el reflejo de mis obras va a ser mejor. Mientras más lejos esté de Dios, más mal me voy a portar. ¿Sí me explico? Mientras más me acerque a Dios, mi conducta va a ser mejor. Mientras más me aleje de Dios, mi conducta va a empeorar. Así de sencillo. Por eso yo le digo a la gente, por eso y la misma Biblia lo dice, más les habría no haber conocido el camino de la verdad que una vez conocido, haberse apartado, porque les viene a acontecer lo de aquel proverbio, la perra vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el lodo. Entonces dice, te pones peor una vez que estás en la palabra y te alejas de ella. Nada más sabemos hacer dos cosas: lo que aprendimos toda la vida y lo que estamos aprendiendo ahora en Cristo. Te apartas de Cristo y vas a seguir haciendo lo que sabías hacer antes. O sea, no hay de otra. Estás aquí y estás aprendiendo una nueva manera de vivir. ¿Sí? Y esa nueva manera de vivir obviamente te da una nueva vida con nuevas obras. ¿Sí? Por eso dice al principio que estamos hablando que el propósito no tiene que ver con las obras. Dios dice, olvídate de las obras, tú acércate a mí y yo me encargo de tu conducta y de tu vida. Si tú te acercas a mí, eso es lo que Dios dice. Acércate a Él. Ahora, descubre tu propósito en mí y vas a ser feliz y vas a ser próspero y vas a poder ayudar a mucha gente. Cuando estamos metidos en Cristo. ¿Sí? Porque todo lo que haces, dice la Biblia que en Cristo un pequeño esfuerzo te da grandes resultados. Y fuera de Cristo dice que recoges tu costal en saco roto. Recoges tu cosecha en saco roto. Entonces, trabajas mucho y generas poco. No sé si les ha pasado ahora los que estamos en Cristo. Antes trabajábamos como locos y el dinero no nos alcanzaba. Y ahora que estamos en Cristo, vemos que poco genera más, ¿sí o no? Y vemos que multiplica tus ingresos y multiplica no nada más tus ingresos, sino lo que compraste con él. De repente dices, ¿cómo no? Tengo para comprar nada más esto, y de repente lo que compras resulta que alcanza para todos y sobra, ¿no? Sí. Eso es algo que solo Dios hace. Por eso estamos hablando, el propósito tiene que ver más con Él, con Cristo, que con lo que tú estás haciendo. Sí, acércate a Cristo, cambian tus obras, pero también vas a descubrir tu propósito. Ahora, yo siempre me he imaginado esto. ¿Se acuerdan de las plumas esas Bic? Sí. Tienen la tinta adentro, ¿se acuerdan? En el repuesto. Sacas el repuesto y se ve a la luz y se ve la tinta. No sé si te ha pasado. Muchas veces dejas la pluma mucho tiempo y la tinta
Se seca, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué haces con esa pluma cuando se secó? ¿Le cambias el repuesto? No, ¿Qué haces? la tira. La tiras. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si se secó, no. Si se enfrió, a lo mejor sí la puedes calentar y hacer que baje la tinta, ¿no? Pero si se secó o se terminó, la pluma la tiras. Lo que te quiero decir es que una gente sin propósito se muere. Es una vida tirada a la basura. Una persona con propósito vive más que una persona sin propósito. Una persona con propósito dura más que una persona sin propósito. Porque el propósito te da vida. Sí, justamente. Mientras haya propósito, tu vida va a seguir. Así tengas 100 años. Sí, así tengas 100 años. Se acaba tu propósito y Dios te dice, bueno, pues ya para qué lo queremos aquí, pues ya nada más está gastando oxígeno vámonos. ¿En serio? Y a veces decimos, ¿y por qué se fue? Pues ya cumplió su propósito. Ya no hay razón de ser de que esté aquí. En una empresa, una persona ya no está cumpliendo el propósito. ¿Tú crees que lo van a mantener ahí? ¿Sabes qué? Esto es lo que te corresponde, si es que te dan, y si no, vámonos. La verdad es que somos como muy tontos si no nos damos cuenta que no estamos trabajando para nadie, sino para nosotros mismos. Cuando trabajas pensando que estás trabajando para el patrón y no haces bien las cosas, lo único que estás haciendo es limitando tu superación personal, tu alcance en ese trabajo y tu tiempo de duración en ese trabajo. ¿Me explico? Si no estás trabajando bien en una empresa, tarde o temprano se van a dar cuenta y te van a chispar. Si trabajas bien, se aumenta tu estadía en ese trabajo y tu crecimiento personal, porque si hoy se está trabajando bien, vamos a ponerlo en otro lugar, ¿no? Sí. Vienen los, ¿cómo se llama? Ascensos. Los ascensos. Amén. Pero como estás pensando que estás trabajando para el patrón y no le quieres dar a ganar al patrón, sí, exacto. Ahí van los esclavos. Tú solito te estás limitando. Sí. Y además, acuérdate que Dios dijo, el que no es fiel con lo de otro, ¿quién le dará lo que es suyo? ¿Cuánto tiempo? 28 minutos. Y ya se me fue el tiempo. Bueno. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba caminando por la calle y se encuentra una higuera que no tiene higos? ¿Qué hace? La maldice. Pobre higuera. Todo, fíjate, dice la Biblia, todo árbol que no dé frutos será cortado y echado al fuego. ¿Tú crees que Dios se está refiriendo a los árboles del campo? No. A nosotros, a Patricita. Cuando la Biblia habla de árboles, Y está hablando de nosotros. Es muy significativo el árbol en la Biblia. Fíjate, dice, el árbol representa a la persona. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla escarnecedora se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado. Dice, ese varón será como árbol plantado junto a aguas de corriente que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces cuando habla de árbol está hablando de nosotros. Por eso dice, todo árbol que no da fruto será cortado y echado afuera. ¿Qué pasó cuando Dios reparte los talentos? A uno le da 1, a otro le da 2 y a otro le da 5. El que le da 5 produjo otros 5, el que le da 2 produce otros 2 y el que le da 1 no produce nada. Que dice, quítenle su talento y dénselo al otro, y el otro échenlo fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, si no das fruto, vas a ser cortado.